Dios les guarde, mis hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablarles un poco acerca de qué causó el primer juicio de Dios sobre esta tierra. Vamos a estar analizando cuáles fueron las causas que generaron el primer diluvio el primer juicio, que fue el diluvio sobre esta tierra. Creo que el tema del diluvio es un tema muy conocido por todos. Todos sabemos que sucedió un diluvio y que ese diluvio, pues obviamente el Señor, ¿verdad? A través de Noé preparó un arca y bueno, los que entraron en el arca fueron salvados, pero los que quedaron fuera del arca obviamente perecieron todos. Pero quiero analizar un poco lo que realmente causó o lo que llevó adelante o lo que activó ese primer juicio de Dios sobre la tierra, sobre los hombres. Porque no llegó de la nada, no fue que un día Dios estaba fastidiado, estaba aburrido y Dios dijo, bueno, nada, déjame soltar un juicio sobre los hombres. No, hubo una causa. Hubo una causa y es importante ver que este juicio, que a pesar de que lo encontramos en el capítulo 6 del libro de Génesis, o empieza el proceso del diluvio, de la preparación del diluvio, a partir de Génesis capítulo 6 en adelante, pues la verdad es que 6 capítulos de Génesis no significa que ha sido poco tiempo. Ya la tierra tiene bastante años cuando llegó el diluvio. En un anterior video, si lo pudo ver, buenísimo, y si no, voy a tratar de dejárselo ahí en los comentarios. Estuvimos hablando acerca de los primeros hijos de Dios sobre esta tierra. Estuvimos hablando acerca de los primeros hijos de Dios sobre esta tierra, a la par de la primera descendencia pagana que ya estaba también en la tierra en ese momento. Hablamos de que ya la tierra estaba dividida. Por un lado, mis hermanos, teníamos los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios eran los descendientes de Set, Enos, Matusalén, Enoc, el mismo Noé, eran descendientes de Set. Y estos son lo que la Biblia nos enseña que fueron los primeros hijos de Dios sobre la tierra, los primeros que invocaban el nombre del Señor, los primeros que buscaban el rostro del Señor. Para poner un contexto actual o un contexto de nuestro tiempo, eran los que iban a la iglesia, eran los que realmente buscaban del Señor, eran los que leían la Biblia, eran los que buscaban el camino de la santidad. Bueno, esa descendencia de Set eran este tipo de personas, pero la tierra a la vez estaba poblada de toda la descendencia de Caín, gente malvada, gente haciendo todo tipo de cosas, más o menos como el mundo en el cual usted y yo hoy vivimos. No es muy diferente nuestro mundo al mundo previo al diluvio. Pero entonces, ¿qué causó el diluvio? ¿Qué motivó o qué le molestó a Dios, por manejar un término coloquial? ¿Qué le molestó a Dios para que Dios decidiera desatar un juicio tan terrible sobre la humanidad, sobre esa naciente creación que Él mismo lo había hecho, y que en cada día de ese proceso de la creación siempre terminaba un día y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno? ¿Qué se dañó? ¿Qué dañó todo esto? Tenemos a la par los hijos de Dios, tenemos a la par los hijos del hombre o la descendencia de Caín. En Génesis capítulo 6, mis hermanos, versículo 1, es donde encontramos la causa principal que llevó adelante el diluvio. La causa, lo que molestó a Dios y que finalmente activó el diluvio y obviamente salvó a Noé, a sus hijos, a sus esposas, y condenó a toda la humanidad de aquel entonces. La causa está en Génesis capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leerlo y luego haremos algunas menciones sobre lo que acabamos de leer. Aconteció que cuando los hombres
Perdón, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Ahora, presten atención, hay que cortar cada pasaje para que se entienda. Cuando el pasaje ahí está diciendo, aconteció que cuando comenzaron a multiplicar, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, acá está haciendo una mención exclusiva a la descendencia de Caín. ¿Ok? ¿Estamos bien? A la descendencia de Caín. En el Génesis se utiliza el término hijo de hombre. Los hombres para dejar claro que estos no son de Dios, que esta gente no es de Dios. Entonces, en los primeros capítulos del Génesis, cuando usted ve hijo de hombre o los hombres, está hablando totalmente de la descendencia de Caín, gente pagana, gente pecadora, gente terrible. Entonces Génesis capítulo 6 empieza diciendo que cuando se multiplicaron los hombres sobre la faz de la tierra, también le nacieron hijas. Obviamente, en la descendencia de Caín no eran todos hombres. También empezaron a nacer niñas, jovencitas, fueron creciendo, se convirtieron en mujeres. Y bueno, había una particularidad en estas mujeres descendientes de Caín, es que probablemente eran muy hermosas, eran muy lindas. Tú sabes que la mayoría de las mujeres pues son muy lindas de rostro. Ahora, hay que analizar lo que está en el alma. Ahora hay que mirar lo que está dentro de esa mujer, ¿no? Pero en general, una mujer promedio, todas las mujeres son muy lindas de rostro. Ahora hay que mirar el alma, lo digo nuevamente, ¿no? Entonces le empezaron a nacer hijas también a la descendencia de Caín. Entonces habían descendientes de Caín, jovencitas, muy lindas por todas partes. Pero sucedió algo y lo dice el pasaje, versículo 2, que viendo los hijos de Dios, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí está el problema. Aquí está lo que causó el diluvio, mis hermanos. Lo que causó el diluvio, para poner un contexto que se entienda, lo que causó el diluvio, lo que causó el primer juicio de Dios sobre esta tierra fue la apostasía de sus hijos. Sí, la caída de sus hijos. Yo sé que muchas personas malinterpretan este versículo, entonces hay una mala doctrina que anda recorriendo por ahí hace muchos años, en donde dicen que estos hijos de Dios aquí son los ángeles. No, 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 no. Gracias a Dios, por eso hicimos un video anterior para explicar los primeros hijos de Dios, quiénes eran, los descendientes de Set. A la par estaba la descendencia de Caín. Cuando llegamos al capítulo 6, la palabra nos dice que a la descendencia de Caín le empezaron a multiplicar las jovencitas, pues empezaron a nacer muchas mujeres de esa descendencia. Y aquí el versículo 2 deja bastante claro que viendo los hijos de Dios, ¿quiénes son esos hijos de Dios? Los ángeles. No, no son los ángeles. Son los descendientes de Set, los que invocaban el nombre de Jehová, los que iban al culto, los que iban a la iglesia, los que oraban, los que ayunaban, los que confiaban en Dios, los que buscaban el camino de la santidad, fueron seducidos. Qué parecido esto con nuestro tiempo. Apostasía. La apostasía, mis hermanos, es la causa del primer juicio de Dios sobre la tierra. Y como decía un teólogo, la apostasía produjo el primer juicio sobre esta tierra y la apostasía de la iglesia va a producir el último juicio de Dios sobre esta tierra también. Porque es más o menos lo mismo que está pasando el día de hoy. Así que saquemos esa mentira doctrinal de la cabeza que estos eran ángeles. No, hermano, no, aquí no hay nada de ángeles.
Acá los hijos de Dios es esa descendencia de Set. Esa descendencia de Set que venía perseverando, fueron seducidos por las hijas de Caín, fueron seducidas por aquellas muchachas paganas, se fueron a casar con ellas, se fueron a unir con ellas. Y se acuerdan que les venía contando que cuando estamos en Génesis capítulo 5, tenemos una tierra dividida. La tierra está dividida. Están los hijos de Dios por un lado y están los hijos del diablo por otro lado. Pero ahora ya no hay ese balance, ¿no? Si tuviésemos que manejar un término. Ya no hay esa ecuanimidad, ya no hay, porque ahora resulta que los hijos de Dios ahora son, imagínense ustedes, ahora están casados con las hijas de nada más y nada menos que de la descendencia de Caín. Se unieron a la descendencia de Caín. Se hicieron uno con la descendencia de Caín, los hijos de Dios. Ahora resulta que se hicieron uno con el pecado establecido, esclarecido en la descendencia de Caín. Ahora se hicieron uno con lo terrenal que había en la descendencia de Caín. Ahora se hicieron uno con la vida vanidosa, con la vida vacía que vivían los descendientes de Caín. Esto fue lo que trajo el primer diluvio. Esto fue lo que trajo el primer juicio, de Dios sobre la tierra, que fue el diluvio, mis hermanos. Los siguientes versículos queda bastante claro. Cuando comenzaron a multiplicarse los hombres, los descendientes de Caín, le nacieron también hijas, viendo, y por eso es tan importante los ojos. ¿Por dónde entra el pecado, mis hermanos? Por los ojos. ¿Qué nos hablaba el Señor Jesucristo? Si tu ojo te es ocasión de caer, el Señor dice, quítatelo, ¿entiendes? Toma acciones, no de manera literal. Nadie está mandando a nadie a arrancarse los ojos, no, con un cuchillo, no. Pero tienes que tener cuidado porque empezar a mirar. Lo mismo le pasó al rey David. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Por David mirar mucho a Betsabé, todos sabemos lo que pasó. Sansón fue un joven que no pudo ponerle pero freno a sus ojos. La lujuria entra por los ojos, el pecado entra por los ojos, el adulterio, la fornicación entra por los ojos. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo se puede evitar eso? Conciencia, mis hermanos, conciencia de la batalla que estamos dando, conciencia de la batalla que estamos librando. Acá los hijos de Dios fueron seducidos por la belleza, fueron seducidos por su carne. No pensaron en que ellos eran diferentes a estas jovencitas. Ellos no tuvieron en cuenta que ellos eran hijos de Dios y que estas jovencitas no andaban por los buenos caminos. No estaban haciendo las cosas bien. Fueron seducidos y los hijos de Dios se hicieron uno con las hijas de la descendencia de Caín. ¿Por qué estamos tan seguros de todo esto que estamos hablando? Porque una vez que se produjo esta unión, prestemos atención acá, una vez que se produjo esta unión, una vez que hubo esa unidad entre aquellos que eran hijos de Dios y los que son hijos del diablo, Dios manifestó un rechazo automático, porque así es Dios. Automáticamente, mis hermanos, nosotros dejamos a Dios o elegimos otra cosa que no es la voluntad de Dios, vamos a sentir el rechazo de Dios. Así como lo sintió David, así como lo sintieron muchos hombres que pecaron, así como lo hemos sentido también cuando hemos pecado contra Dios, cuando no hemos hecho las cosas que realmente sabemos que es la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo nos constriñe, nos redarguye. Sentimos que realmente Dios está ofendido, que Dios está molesto, que Dios no está de acuerdo con lo que acabamos de hacer. Y lo que hizo esta generación, Dios no estaba de acuerdo. Y por eso es que el versículo 3 automáticamente pasa todo esto que le acabo de contar. El versículo 3, Dios dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días
120 años. Versículo 3 de Génesis capítulo 6. Automáticamente se dio la unión. Dios dijo ya, no contenderá mi espíritu. Y Dios nos da bastantes datos importantes. Dios dijo, son carne. ¿Por qué? Porque sus hijos pensaron carnalmente, por carne. ¿Me entiendes? Se dejaron seducir en su carne y se fueron a unir con un montón de mujeres que les estaba prohibido. Y en el Nuevo Testamento sabemos que la palabra dice, no unáis en yugo desigual, chicos. Muchos jóvenes leen ese pasaje. Muchos jóvenes saben que ese pasaje está en la Biblia. Pero ¿cuántos jóvenes se han unido en yugo desigual? ¿Se entiende? Entonces lo que pasó en el Génesis capítulo 6 no es algo que más nunca pasó. Seguimos apostatando, mis hermanos. Hay mucha gente que sigue apostatando de la fe. Hay mucha gente que hoy era cristiana, hoy era hijo de Dios, hoy era una hija de Dios. Y luego usted lo ve haciendo toda clase de desastres que anda por ahí. Esto fue lo que causó el primer juicio de Dios sobre la tierra, la apostasía de sus hijos. Y otro dato que les sumo también, que a veces no se explica muy bien esto, cuando el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Luego el Señor dice, mas serán sus días 120 años. Es decir, el Señor estableció un lapso de tiempo. Esos 120 años, mis hermanos, fueron 120 años que Dios lo estableció como un tiempo que le estaba dando a la generación de aquel entonces para que se arrepintieran. 120 años para que se arrepintieran. Y en eso sí, y cuando empezó el proceso, Dios extrae, porque gracias a Dios, a pesar de que todos los hijos de los hombres se corrompieron, apostataron y se hicieron uno con la descendencia caída de Abel, de Caín, perdón, con la descendencia caída de Caín, hubo uno, gloria sea al Señor. Siempre habrá uno, más que uno, pero por lo menos siempre habrá uno, mis hermanos. Gloria a Dios. Porque el poder de Dios nunca va a quedar en vano. La palabra de Dios nunca va a quedar en vano. Hubo uno que vio que toda su descendencia se fue a unirse con la descendencia de las hijas de Caín. Se mantuvo firme y ese uno usted sabe quién es. El justo Noé. Y a Noé se le encargó la labor durante ese proceso de 120 años, no solo de preparar un arca para que él y su familia se pudiese salvar, sino para que Noé también pudiese predicar. Manés, usted sabrá, Noé predicando arrepentimiento, pero principalmente vamos a hacer un análisis acá mental. ¿A quién creen ustedes que Noé en esos 120 años va a estar llamando al arrepentimiento? ¿A la descendencia de Caín? No, a los que habían apostatado, a los que tenían nombre de hijo de Dios, a los que invocaban el nombre de Dios hace 10 años, hace 20 años y ahora están unidos a las hijas paganas de esta descendencia caída. A ellos es que estaba llamando el arrepentimiento. Así como hoy, qué perfecto es la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 3, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo dice Pedro. Y Pedro lo dice en el contexto de explicando la historia de Noé inclusive, mis hermanos. Pero al igual que Noé en su momento y al igual que Pedro ya en el Nuevo Testamento, no están llamando al arrepentimiento gente que ellos saben que no le importa a Dios. ¿Saben a quién están llamando al arrepentimiento? Noé estaba llamando al arrepentimiento a esos hijos de Dios, descendientes de Set. ¿Y sabe a quién estaba llamando al arrepentimiento Pedro? A la iglesia. A los cristianos de aquel entonces. Y creo que hoy, ¿a quién deberíamos estar llamando al arrepentimiento?
gente que en su momento era cristiana o se decía cristiana, gente que en su momento iba a la iglesia, perseveraba, ahí estaba, quería hacer la voluntad de Dios, pero hoy sus vidas son una vergüenza total, no una vergüenza delante de mí, yo no soy nadie para emitir ningún juicio, una vergüenza delante de un Dios santo. Ahora se engañan a sí mismos pensando que Dios acepta todo. Te estás engañando, mi hermano, mi hermana. Te estás engañando. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Porque el no volver a Dios implica pasar por el juicio de Dios. Por eso es que mi llamado en este video, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Es lo único que puede hacer, arrepentirse, vuelva a Dios. Porque al igual como en el Génesis, finalmente el juicio llegó, finalmente el diluvio llegó. Pasaron 120 años, ninguno de los hijos de Dios volvieron al arrepentimiento y el diluvio se hizo efectivo. Noé y su familia, 8 personas fueron los únicos que se salvaron en aquel entonces. Hoy hay lugar todavía en el arca. Hoy hay oportunidad todavía. Hay oportunidad para volver. Los hijos pródigos que andan por ahí revolcándose en el cochinero del pecado. Vuelve. Vuelve. Vuelve porque todavía hay gracia, todavía hay oportunidad. Pero no va a ser para siempre. La causa del primer juicio de Dios sobre esta tierra fue la apostasía de sus hijos. Y hoy estamos viendo que prácticamente estamos también en un tiempo de apostasía. Lo cual significa que la venida de Cristo no está muy lejos. Y tenemos que aprovechar. Tienes que arrepentirte para que no pierdas la oportunidad de alcanzar la salvación. Nos veremos en otro video, mis hermanos. Que Dios les guarde grandemente.